Scientists are collaborating more and more with projects across Europe or across the world. Also, it gave me a nice excuse to speak English, so I appreciate the people who are attending. So that's wonderful. Hi there, Blanca. Good morning. Well, I should say good afternoon now, as we're after 12 o'clock. Yeah, lovely to see you as well. I'll just wait for the okay from Anna for me to say 3, 2, 1, action. Hi there, Anna. Sorry, tenía el micro quitado. Sí, podemos empezar. Yeah, we can start. Okay, well, that's wonderful. Now, whenever I can, I use the opportunity to speak English, and now's a good opportunity because we have students present, and we also have our wonderful guests present as well. We were talking about how English is very important as a language in science because there is a lot of cooperation and collaboration on projects. I think I would just like to say we are living in a moment where the world is looking to science to solve a lot of problems and a lot of solutions and come up with solutions. We could, of course, talk about climate change and global warming and a lot of the solutions that need to be explored and discovered, and scientists have such an important role with that. But also we're living in a pandemic, in case nobody has noticed, and the work that has gone on and the collaboration between scientists in developing vaccines, which are going to be helping to save lives, has been incredible. And that is testament to the people who have dedicated their studies and also now their life to science. It's also important to remember that science is a field of study for everyone. And it's really important that girls are at school and that women feel that this is an area that they have an awful lot to contribute. And it's very useful to listen to people's experiences, to stimulate our interest and see the opportunities that there are. I'm also very pleased that we have with us some former students of Lau de Fontenebro to come back and share their experiences. And also we have some other people too. So I'd just like to introduce, we have Irene Moreta, who's a former student. Wave, Irene, you can say hi. Hello. We have Laura Sanchez, who's also a former student. Say hi, Laura. Hi. We have Sonia Panizo, who's a former student. Hi. Hi there, Sonia. Blanca La Cruz, who's Hi. a former student. Hi there, Blanca. Great to see you. And Andrea Garcia, who's a former student too. Hi. Wonderful. And also we're joined by Carmen Orvejero. Hi there, Carmen. Lovely to see you. Thank you so much. And Celia Sanchez, who's joined us as well, Celia. Hi. Hello. Well, that's wonderful that you're here. Thank you so much. I think, Anna, unless you want to say anything else, I think we will have just each of them introduce themselves, first of all, give a bit of background, what field of study they are, what field of science they are in, what they study. Back then help to keep things moving. Also, just before I do take a step back, I would also like to thank Anna for coordinating this event. It's been a lot of work, I know, and also for the work that we did in the school yesterday. This is part one. We have another Mesa Redonda on Monday as well. And I just want to say thank you to Anna
and all the teachers at Laude Fontenebro that have collaborated and participated in this. So thank you so much. I hope to the students as well that you listen very, very carefully and that you really get a lot out of this wonderful opportunity. We've got some wonderful people who've given up their time to be with us. So thank you very much. Over to you, Anna. Ok, thank you, Mike. Ahora ya podéis, cada una de vosotras, ir un poquito en el orden que hemos establecido, iros presentando. Podéis presentar en español, tranquilas, aunque sé que todas podríais hacerlo en inglés, pero para un poquito más de tranquilidad y que nadie pierda ningún detalle de lo que contáis, pues podéis ir empezando. Cada una, también para que los alumnos sepan cómo lo vamos a organizar, cada una vais a ir haciendo una pequeña intervención o lo que cada una quiera un poco contar sobre cómo descubristeis vuestra ilusión por la ciencia, cómo decidisteis estudiar ciencias, vuestras carreras, vuestras profesiones, a qué os estáis dedicando, un poquito en qué habéis desarrollado vuestra trayectoria y si queréis contar algún proyecto, pues también fantástico. Así que todo vuestro. Si tenéis el orden un poquito que habíamos establecido simplemente para organizarnos mejor y no interrumpiros demasiado, apagamos todos los demás micro y aquella que pueda ir interviniendo, pues fenomenal. Y muchísimas gracias. Con las que estaba hablando antes, pues me he emocionado mucho porque unas amigas, otras conocidas y muchas exalumnas del cole que han estado aquí sentados. Yo estoy ahora en una de las clases de primer bachillerato empezando, ¿no? Vuestros primeros pasos, con lo cual, mil gracias a todas y os cedo la palabra. Pues bueno, creo que comienzo yo. Soy Irene, estudié en el Fontenebro, acabé en el Fontenebro en 2013 y bueno, básicamente os voy a contar un poco lo que es mi historia. Yo soy, como me gusta decirlo, soy un piloto frustrado. Yo quería ser piloto, pero el estilo de vida que llevaría un piloto comercial a mí no me terminaba de convencer. Siempre me ha gustado mucho la física, la química, las matemáticas y además considero que se me daba bien. Y entonces pues decidí hacer algo relacionado con los aviones, algo que supusiera un reto y que tuviera mucho de eso, física, matemáticas, químicas y pues se me ocurrió ingeniería aeroespacial. Yo creo que era en donde más iba a encajar. Y nada, empecé en la Universidad Politécnica de Madrid. A los 4 años me fui de Erasmus, de una especie de programa de intercambio a la Universidad Politécnica de Montreal, en Canadá, para acabar allí mis estudios, especializándome en motores y haciendo unas prácticas en un laboratorio de materiales compuestos, en donde pude participar activamente en distintos tipos de experimentos sobre permeabilidad de materiales compuestos y participar eso en un paper que estaban haciendo allí. Entonces, cuando acabé la carrera, sinceramente, yo tenía bastantes dudas porque realmente sí, había participado en un laboratorio, pero no sabía cómo iba a ser mi vida de cara a trabajar en una empresa. No tenía ningún tipo de experiencia. Entonces, no sabía si realmente me gustaba o no el ser ingeniera. Y ahí fue cuando empecé haciendo unas prácticas en la empresa que estoy ahora mismo, que se llama Airbus, en el sector espacial. Básicamente, por contaros un poco, es fabricando satélites y fabricando cohetes desde aquí en España. Y la verdad es que me encantó. O sea, ahí vi qué es lo que me gustaba, que realmente me aportaba mucho participar en este tipo de programas, porque al final, aunque yo haya estudiado mucho sobre el tema de aviones, en el mundo de espacio la mayor parte de las cosas no están hechas. Entonces, hay mucho desarrollo, mucha innovación, cosas que no se han hecho hasta ahora. Y por suerte, pues conseguí quedarme en la empresa y ahí llevo trabajando unos años. Estoy compaginando ahora mismo mi trabajo con un máster ya de especialización ya en ingeniería aeronáutica en la Universidad Carlos III de Madrid. Y nada, poco más. Dentro de poco voy a estar de ponente para unas conferencias en Europa sobre un programa de desarrollo de uno de los satélites en los que estoy trabajando y no sé mucho más que contaros sobre mi vida.
Bueno, pues de momento lo dejamos ahí, Irene. Pasamos a la siguiente y luego si hay alguna cosita más que veas que te apetece contarnos, pues hacemos una siguiente ronda. No os sintáis tampoco obligadas a nada, es compartir vuestra experiencia. Que si alguno tiene alguna duda al respecto, que me pregunte al final. Eso es. Dejamos entonces las preguntas para el final y seguís la siguiente tranquilamente. Vale, creo que yo era la siguiente. Bueno, yo de hecho me tiendo a enrollar, a ver si consigo no enrollarme mucho hoy. Bueno, soy Laura. A mí seguramente no me conozcáis la mayoría porque acabé en el Fontenebro en 2010, hace ya un montón de años. Y bueno, sobre mi experiencia, la verdad que el por qué me quise dedicar a la investigación científica no fue algo como que se me ocurrió desde muy pequeña, porque yo de hecho quería ser escritora o arqueóloga. Digamos que porque pienso, mucha creatividad por lo de escritora y arqueóloga porque me interesaba mucho descubrir cosas. Entonces, creo que esas dos cualidades fueron evolucionando a lo largo de los años y fue cuando además descubrí lo que era la ciencia, ¿no? Entonces, de repente vi que con la ciencia podía unar esas dos cosas, la creatividad y descubrir cosas nuevas, y que además me resultaban temáticamente más interesantes. Y bueno, decidí por ello estudiar biología en la Complutense en Madrid. Y yo desde el principio es que quería ya meter la cabeza en algún laboratorio. Entonces, desde el primer año estuve preguntando a profesores, pero me decían que era muy pronto, que nunca cogían alumnos tan pronto, ¿no? Y ya en segundo de carrera hubo un profesor que me ofreció trabajar en su línea de investigación en plantas. Me daba igual, yo quería hacer cualquier investigación, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hice prácticas también en otros campos, hice, por ejemplo, prácticas en biofísica y como que me encantaba la investigación justo por lo que he dicho, porque al final es cada día algo nuevo, la emoción de estar siendo tú el que descubre algo que nadie más conoce en el mundo. Es una emoción que no se puede escribir, es súper emocionante. Y lo que sí que es verdad es que aunque me gustaba, luego siempre hay temáticas que te apasionan más que otras. Y vi pues que, por ejemplo, lo de las plantas y la biofísica no era lo que más me entusiasmaba. Y es por ello, junto con además digamos, las ganas que tenía de irme a vivir al extranjero, por lo que decidí hacer un máster de medicina molecular en Suiza, en la École Polytechnique Federal de Lausanne. Estuve haciendo allí el máster 2 años y lo bueno es que allí además tuve la oportunidad igual de hacer prácticas en distintos laboratorios. Estuve en 4 diferentes, pues de temáticas también muy variadas. Hice bioinformática, trabajo con células madre en 2 de ellos, también de enfermedades cardiovasculares en otro. Y ahí ya vi que, bueno, que ya iba más enfocada, ¿no? Esto me gustaba mucho. De hecho, mi proyecto de máster lo hice en Nestlé, que es una empresa, pero tiene una parte de investigación. Y ahí, por ejemplo, yo descubrí que a mí el sector privado de investigación, pese a que no lo descarto, no era lo que más me convencía. Me gusta más la investigación clásica en academia por diversas razones. Si me queréis preguntar sobre ello, puedo hablar bastante acerca de aquello. Y bueno, decidí volverme más al campo académico de investigación en universidad o centro de investigación. Y bueno, la verdad que decidí volver a España. Es verdad que la investigación en España está peor que en otros sitios, pero hay centros muy buenos y se hace investigación puntera, muchísimo más que en otros países. Y empecé mi doctorado en 2017 en el CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Al final pensé que era el campo que más me apasionaba y bueno, de hecho este junio debería ya depositar mi tesis y defenderla este año. Y durante estos años he estado estudiando por qué hay pacientes que no responden a los tratamientos antitumorales. Es decir, buscar la explicación en las mutaciones o alteraciones de los genes que hacen que un tumor siga creciendo pese a que le estamos dando fármacos muy tóxicos.
Así que bueno, eso, descubrí algunas de estas mutaciones y luego enfoqué la segunda parte de mi doctorado en intentar encontrar un fármaco que funcionara. Que bueno, afortunadamente también hemos encontrado eso y bueno, ahora estoy finalizando experimentos para poder enviar el artículo con los resultados de mi proyecto. Y bueno, un poco como consecuencia de todo el COVID, que lo estamos sufriendo todos en muchos aspectos, obviamente en investigación se notó mucho y en cuarentena, claro, yo tuve que paralizar todos los experimentos y soy una persona muy inquieta, entonces es que hablaba todos los días con mi jefe de vamos a pensar algo que podamos hacer desde casa para investigación en COVID, o sea que no es mi campo para nada, pero digo, no sé, sabemos de ciencia, algo se nos ocurrirá, ¿no? Entonces, como yo había hecho mucha bioinformática, durante muchos años estuve haciendo unos estudios con datos que había disponibles de pacientes para intentar encontrar fármacos que ayudaran a que los pacientes más severos, muchos pacientes que tienen COVID, el problema es que tienen una inflamación generalizada en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues hicimos un estudio para intentar encontrar fármacos que hicieran lo contrario, que redujeran esta inflamación. Entonces, bueno, la verdad que ahora he tenido también ese segundo proyecto, que los resultados son bastante buenos porque en este estudio, que era totalmente informático, encontramos un fármaco que es la dexametasona, que igual lo habéis oído, que funciona ahora muy, muy bien para tratar esta hiperinflamación que hay con COVID, y encontramos una segunda familia de fármacos que vimos que funcionaban mejor, lo he validado de hecho en células, así que también pues eso, estamos intentando sacar ese proyecto adelante. Así que bueno, a mí creo que eso es lo que más me gusta de mi trabajo y es un poco el reflejo de esto último que he contado, que es que cada día es algo nuevo y que pues que puedes hacer cosas muy diferentes y colaborando. Creo que es un mundo muy colaborativo porque obviamente nosotros no podemos trabajar con el virus. Estamos colaborando con un laboratorio de Suecia, que es el que está haciendo los ensayos con el virus y eso, y creo que al final lo que hay que buscar en la ciencia es esa pasión, ¿no? Y creo que puedes encontrar pasión en muchas cosas diferentes, como digo, pues en esa emoción de hacer algo nuevo cada día, en descubrir cosas, en interactuar con gente. Como digo, creo que es muy colaborativo y parece que está la imagen del científico solo haciendo los experimentos, pero es que no es para nada así. Y bueno, eso es un poco mi experiencia. Yo, por ejemplo, de cara al futuro sí que quiero seguir en investigación. Hay mucha gente que después de hacer el doctorado se desmotiva, porque es verdad que es duro. No, o sea, tampoco lo voy a ocultar, es muy duro, es mucha presión, son muchas horas de trabajo, pero bueno, al final creo que es bastante agradecido. Entonces, es verdad que hay gente que abandona. Yo, al menos mi experiencia que os pueda contar es positiva. Yo tengo muchas ganas de continuar en investigación. Así que eso es todo. Perdón, creo que me he enrollado mucho. Perfecto, perfecto, Laura. Cada uno un poco expresa un poco lo que realmente os apetece compartir y eso es lo bonito, ¿no? Que tenéis total libertad para expresar cada una hasta donde queráis contarles, animarles en los aspectos que podáis animarles, que vean que también hay lugar para las mujeres en la ciencia. Cada una en vuestro lugar estáis transmitiéndoles que hay un lugar para todas las que quieran intentar llegar. Y mil gracias. Pasamos a la siguiente, que si no quito tiempo. Vale, creo que la siguiente soy yo. Bueno, yo me llamo Sonia. Yo estudié bachillerato de ciencias en el Fontenebro. Yo tenía bastante claro desde aproximadamente tercero de la ESO, cuarto de la ESO, que me quería dedicar a las ciencias, pero todavía no tenía claro exactamente qué carrera escoger. Me llamaban la atención distintas cosas dentro del campo científico, también fuera, la filosofía me llama muchísimo la atención también, pero según fueron pasando los años, la física y las matemáticas eran lo que más me llamaba la atención y acabé por escoger la carrera de físicas. Además la escogí en la Universidad Complutense porque
me gustaba bastante el itinerario que tenían en la rama más teórica, aunque bueno, luego os contaré que cambió un poco de opinión con los años. Entonces yo me metí en la carrera de físicas. He de decir que al principio de todo, cuando entré en la carrera, que creo que eso es algo interesante de compartir, me desmotivé un poco porque llegaron los primeros parciales y aprobé uno. Después de yo haber salido de bachillerato con unas notas estupendísimas y sin ningún fracaso, me vinieron ahí, vamos, por todos lados los suspensos. Y yo me pensé que no iba a poder con ello. Y simplemente pues cambié mi manera de estudiar y me puse con ello y al final todo sale. Fui avanzando en la carrera. En tercero me tocó elegir itinerario. Elegí el itinerario de física fundamental, que era el que más me llamaba la atención. Y en cuanto a escoger las asignaturas, me seguía interesando la rama teórica, pero en concreto también me empezó a llamar mucho la atención la rama de estructura de la materia, así que también elegí asignaturas relacionadas con eso. Hice un poco de mix, pero la verdad que estoy bastante contenta con el resultado. Dentro de la universidad creo que hice una elección bastante interesante cogiendo una asignatura de unas prácticas internas de la facultad que lo que te permitían eran dar clases en la facultad. No hacerte cargo de una asignatura, por supuesto, porque eso sería una locura, pero sí que ser alumna tutora de alumnos que tengan dificultad con una asignatura en concreto. Yo escogí electromagnetismo 2 porque había sacado bastante buena nota y se me daba bien, y daba clases a alumnos en sus horas libres que tenían sobre esa asignatura. Les impartía seminarios, les resolvía ejercicios, y creo que esto es interesante de hacer porque así ves si te gusta enseñar, no te gusta enseñar, si es lo tuyo, y me gustó bastante la experiencia. Cuando acabé la carrera, he de decir que en cuarto hay que elegir máster y a mí me estaba resultando súper difícil saber qué máster quería hacer. Tampoco tenía súper claro si me quería dedicar a la investigación o no, porque en parte, así como decisión de corazón, yo me quería dedicar a la investigación, pero por otro lado tenía en mi cabeza una vocecilla diciéndome que eso era muy complicado, que no me complicara tanto la vida, que no lo iba a conseguir. Y cogí un máster, de hecho, más destinado al mundo de la empresa, que es un máster de energías que hay en la Universidad Complutense, y cuando me metí vi que no era mucho lo mío. Pensé, me he equivocado de lleno. Sí que es verdad que había un par de asignaturas que me llamaban mucho la atención, que estaban relacionadas con la energía nuclear, y me centré mucho en aprender de ellas, y lo que hice fue coger unas prácticas relacionadas con investigación, en vez de con la empresa, y de esa manera probar a ver qué pasaba, probar a ver si esto de la investigación era tan complicado, tan imposible como yo tenía pensado en la cabeza, no sé por qué, pero era mi idea. Y empecé las prácticas y me encantaron. Yo estaba allí encantada, iba súper feliz todos los días. Para mí fue, vamos, el mejor consejo que yo creo que os puedo dar es que en cuanto entréis a una carrera científica intentéis hacer prácticas de algún tipo, porque es la experiencia más cercana realmente a lo que después va a ser la investigación. Aunque no sea justo lo mismo, pero ya vais a tener como el enfoque de qué vais a hacer en el día a día, que al final pues es bastante importante. Terminé mis prácticas allí en el CIEMAT, hice el TFM también con ellos, acerca de, bueno, simulaba lo que pasa en los núcleos de los reactores de fisión, y como me gustó muchísimo, pues descarté por completo el mundo de la empresa, al menos por el momento, no digo que no lo vaya a retomar después del doctorado. Entonces, pues precisamente, ya me he adelantado un poco, pedí una beca predoctoral con ellos y me la concedieron por suerte. Empecé en noviembre, así que yo tampoco os voy a hablar mucho del doctorado porque llevo 3 meses escasos y todavía estoy pues conociendo un poco lo que es hacer una tesis y lo que es hacer un doctorado, pero la verdad que estoy muy contenta. Sí que son bastantes horas de trabajo, sí que pues no son todos los días un culmen de felicidad en el que tú descubres un montón de cosas. También hay días en el que estás buscando un error en un programa y estás así delante de la pantalla a ver si encuentras dónde has metido la gamba hace encima 2 meses que no te acuerdas ni de lo que habías escrito.
pues también hay de eso, pero bueno, oye, también está bien. Y creo que desde mi punto de vista hay bastante brecha de género, por lo menos en mi campo. Yo ahora mismo estoy en una unidad que es la unidad de innovación nuclear del CIMAT, en la que por supuesto me han tratado excelentemente y es que no puedo estar más agradecida a esas personas, pero en la unidad seremos unos 20 y soy la única mujer. Entonces es destacable que pues sí que hay brecha de género, ya digo, en mi campo. En otras disciplinas puede ser justo al contrario, pero en mi campo, que es lo que yo conozco, y el resto de mis compañeras que hablen por ellas mismas, en mi campo hay brecha de género. En mi campo sí que lo hay. En físicas creo que en mi, ¿cómo se dice? En mi orla más o menos yo conté cuántas chicas había y éramos un 30%, que no es tan poco, pero tampoco podemos decir que sea lo mismo. Y creo que hay más chicas también en aplicada que en ciencia fundamental, por alguna razón. ¿Y qué más os cuento? No se me ocurre ahora nada más. Bueno, ahora mismo estoy haciendo la tesis bastante relacionada con lo que hice en el TFM y en las prácticas. Estoy haciendo dos cosillas distintas, pero mi principal campo de investigación va a ser hacer simulaciones y ver lo que pasa con, por no enrollarme mucho, con el uranio que está dentro de los reactores, ver qué pasa cuando le chutamos neutrones para que eso fisione y poder generar energía, pues ver cómo evoluciona ese uranio, ver qué se está componiendo ahí realmente cuando estamos lanzando los neutrones. Y eso hacerlo y pelearme mucho con la programación y poco más. Creo que eso es todo. Pues muchas gracias, Sonia. No me cansa de deciros, me resulta muy emocionante veros ahí y escucharos después de este tiempo, pues contar vuestras experiencias. Si luego después se te ocurre alguna otra cosita que quieras aportar, pues sentiros libres de cuando ya terminéis un poquito de exponer todas, pues sentiros libres de pedir la palabra y decir quiero contar algo más que me ha surgido después o me ha despertado la charla, ¿vale? Vale, Pues genial. os dejo la siguiente. Venga, mil gracias. Bueno, me parece que ahora voy yo. Bueno, mi trayectoria es un poco más corta que la de las compañeras que han hablado antes que yo. Yo terminé el bachillerato de ciencias en el Fontenebro también en 2016 y empecé la carrera en bioquímica. A mí la investigación era algo que me atraía y que me parecía muy interesante. Y bueno, además tuve la suerte de, en la escuela de música donde estaba por las tardes después del Fontenebro, tener una compañera que estaba estudiando bioquímica precisamente y fue una cosa que me atrajo mucho y bueno, pues tanto que al final decidí meterme en la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, bueno, yo también quería ir metiendo enseguida la cabeza en algún laboratorio, como ha dicho antes Laura, y en segundo, durante el verano, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en un laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que está allí en el campus de la Autónoma. Estaba en un laboratorio que trabajaba en mecanismos de reparación del ADN en bacterias, que es el organismo que se utiliza como modelo porque es mucho más fácil y controlable que células humanas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, fueron 2 meses en los que aprendí un montón, hice un montón de cosas, vi un poco el día a día de cómo era la investigación y también salieron mal muchos experimentos, lo cual también te enseña un poco que a veces estas cosas son así, ¿no? Y bueno, fue un acercamiento al mundo de la investigación que me gustó mucho, pero que yo veía, no me terminaba de ver trabajando en las polimerasas, pues en el TFG, que era lo siguiente, ni mucho más, ¿no? Bueno, en tercero tuve la oportunidad de hacer un intercambio con Boston University, estuve allí un semestre. Por cosas de las convalidaciones y tal, la mayoría de las asignaturas que tomé fueron de neurobiología, que era un campo que a mí en principio no me atraía demasiado, pero la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo. Además, las prácticas de laboratorio que hice no tenían nada que ver con lo molecular. Trabajábamos con una especie de cangrejos de río así pequeños, nada que ver con todo lo que yo había visto en el laboratorio. Y fue muy interesante y creo que muy enriquecedor para mí. Y nada, luego cuando volví, tocó elegir laboratorio donde haría el trabajo de fin de grado
Y bueno, contacté con una profesora que a mí me había marcado mucho durante las clases, además de porque impartía unas clases excelentes, porque era una mujer que a mí, pues yo la admiraba mucho porque reflejaba una serie de valores que yo no había visto en otros profesores y profesoras que había tenido. Era además una mujer, bueno, es una mujer súper feminista y bueno, me atrajo lo que, pues ella como persona, y cuando investigué un poco sobre lo que hacía, me pareció que su laboratorio era un sitio en el que yo podía aprender mucho. Y bueno, pues tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en verano y el trabajo de fin de grado durante el último curso allí. Ellos trabajan, ya era una cosa más de biología celular, en unas proteínas de la membrana celular que se llaman tetraspaninas y los mecanismos en los que están implicadas. Hacían mucha ciencia básica que se llama, pero mi proyecto era un poco más aplicado porque querían ver si se podían aprovechar los mecanismos en los que están implicadas estas proteínas en una posible vacuna. Entonces, mi TFG fue intentar desarrollar pues, un prototipo, obviamente, una cosa muy, muy inicial, ¿no?, de una posible vacuna frente a la leishmaniasis. Aunque a nosotros nos interesaba más la parte de construir la vacuna que el prevenir la leishmaniasis, ¿no? Durante mi trabajo de fin de grado, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Nos llegaron reactivos que estaban con las especificaciones mal puestas. Bueno, todo lo que pudo salir mal en los experimentos salió mal. Fue una experiencia pues, que al final aprendes bueno, pues que no siempre las cosas salen bien y que tienes que saber salir del paso. Al final lo conseguimos, luego llegó el coronavirus, tuvimos que interrumpir los experimentos, pero bueno, la verdad es que yo lo disfruté mucho y aprendí un montón. Y bueno, sí es verdad que cuando me tocó elegir máster, yo durante cuarto había cursado asignaturas de programación y de bioinformática y había visto que era un área que me atraía mucho. Entonces decidí un poco alejarme de la biología molecular y de la bioquímica y un poco pues de las pipetas y todo esto para probar un máster de bioinformática y biología computacional, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y bueno, es una aproximación distinta a los problemas biológicos, el intentar resolverlos con un ordenador en lugar de con una pipeta. Y la verdad es que me está gustando mucho. Era un área que yo no podía imaginar que me fuese a atraer tanto, porque cuando empiezas una carrera de este estilo, pues a mí lo que me gustaba era el cacharreo, ¿no? Y al final el estar delante del ordenador, como decía Sonia, buscando a ver dónde te has comido una coma, pues no tiene mucho que ver. Pero la verdad es que me está gustando mucho y bueno, es lo que estoy haciendo ahora y eso, y al final una forma distinta de aproximar este tipo de problemas biológicos. Y no sé qué más os puedo contar, la verdad, esa es mi trayectoria, eso es lo que he hecho hasta ahora. Bueno, Blanca, perfecto. Mil gracias. Luego repito igual, si hay algo más que quieras contar, pues bienvenido será, ¿vale? Gracias, Ana. Muchas gracias. Creo que es Andrea, ¿no? ¿Verdad? Sí, voy yo. Bueno, yo soy Andrea, fui a clase con Blanca, o sea que soy del 2016 también. Bueno, dimos biología con Antonio, o sea que nos fuimos por ciencias un poquito de la salud. Yo siempre tuve claro que quería hacer, pues eso, ciencias de la salud, pero asistencial. Llámalo medicina, enfermería, no me llamaba nada. Pero siempre yo quería ser odontóloga, dentista, porque sí, porque a mí se me antojó un día y yo quería ser dentista. ¿Qué pasa? Que bueno, me quedé a una décima en la PAU, que entonces era la PAU, a una décima de entrar y entré en fisioterapia, que era la segunda opción. Me apunté a la lista de espera de odontología y entré, pero bueno, al final dije, bueno, el destino me ha hecho que fisioterapia, pues fisioterapia. Un poquito lo que os quería transmitir es que yo me metí en fisioterapia sin saber lo que era. Es decir, yo tenía la típica visión de no son los que dan masajes en una clínica si te duele algo. Que resulta que el masaje no es ni un cuarto de lo que yo hago. Y realmente una lesión traumatológica solo es una especialidad de lo que realmente hace un fisioterapeuta. Entonces, quería hacer una pregunta abierta que, bueno, me autorrespondo, ¿no? Que es, ¿qué es lo que creéis que hace un fisioterapeuta? Y si yo os digo que un fisio está en el hospital, ¿dónde creéis que está un fisio? ¿No? Si yo os digo que estoy en la UCI, al final choca un poquito, ¿no? Es hasta dónde llega mi labor, ¿no? Entonces, bueno, quería dar un poco de visibilidad a mi carrera, un poquito de ver si tenéis luego alguna pregunta, bueno, me podéis preguntar, ¿no? Pero fisioterapia desde la UCI, pacientes en coma. Si os digo pediatría, bueno, pediatría, pero también os digo prematuros.
yo he tratado a niños en incubadora de 27 semanas, es decir, si luego os explico por qué, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, un niño con 27 semanas, al final el sistema respiratorio está a medio madurar, todavía no ha madurado todo lo posible, ¿no? Entonces, al final, intervenir en el sistema respiratorio de un niño de 27 semanas tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero al final es una visión que no tenemos y lo que os quería transmitir es eso, un poquito de intentar informaros al máximo de la carrera en la que os metáis y antes de meteros, ¿no? Porque al final yo me metí en fisioterapia y resulta que es la carrera de mi vida, que ahora veo la odontología y digo, pues nada, ¿no? Y al final, bueno, pues especialidades que a mí me encantan, pues la neurología, pues tratamiento de ictus, de esclerosis múltiple, de afecciones autoinmunes, por ejemplo, o de... También he estado en la REA, que es de cardiópata, es decir, nada más operarte el corazón, al día siguiente, antes de que pase el médico, yo ya estoy allí. Es decir, para que os hagáis una idea de lo amplio que es mi especialidad y también un poquito todo multidisciplinar. Por ejemplo, la fibromialgia, ¿os suena? Al final no deja de ser una sensibilización central, es decir, alteraciones de la modulación descendente del dolor, por ejemplo. Eso normalmente se lleva a un psiquiatra, ¿no? O a un psicólogo. Pues al final la integración multidisciplinar nosotros también tratamos a nivel físico esas alteraciones, ¿no? Entonces quería que tuvierais una visión un poquito más amplia a lo que me dedico y bueno, os voy contando. En la carrera, pues eso, nada más empezar, pues descubrí pues mi vocación. Al final no sabía dónde me metía, pensaba que iba a dar masajes a deportistas y resulta que masajes doy, pero pocos, y a deportistas los que menos. Entonces, bueno, la verdad que eso fue un descubrimiento total y bueno, a lo largo de los años fui un poco descubriendo, ¿no? Cuando llegué a tercero de carrera yo creo que fue el mejor año, ¿no? Porque justo fue cuando empezaron la neurofisiología y la fisioterapia neurológica, ¿no? Y tuve la gran ventaja de tener a grandes investigadoras, todas mujeres y referentes a nivel mundial. Tuve a una que es experta en Perfetti, que es la modalidad italiana de toda la investigación neurológica en fisioterapia. Luego tuvimos a la gran ponente de Bobat, que era la discípulo de Bettina Páez, que ahora se murió, pero es pues eso, fisioterapia neurológica a tope, ¿no? Entonces, la suerte de tener referencias, además de personas jóvenes, pero que son referentes a nivel mundial también en investigación, e incluso poder participar en partes de sus investigaciones a nivel como alumnos, ¿no? Pues fue todo un privilegio. Entonces, al final, pues sí que te impulsa, ¿no? a buscar investigaciones y tal. Entonces, bueno, cuando terminé la carrera, con el primer nivel de mi promoción, que es un chico, pero hemos estado colaborando en investigaciones con el COVID, que nos lo acaban de financiar. Entonces hemos estado haciendo colaboraciones por ahí y bueno, yo con lo de la fisioterapia a mí me encanta, mis pacientes me encantan, ¿no? Pero también decidí hacer un MBA, que es un Master in Business Administration para la gestión hospitalaria y la gestión de áreas. Y también estoy haciendo la especialidad en terapia manual y ejercicio terapéutico. Lo que os quería contar es, bueno, pues la terapia manual, los famosos masajes, ¿no? Que incluye, porque hay mucha gente que ahora habla, por ejemplo, los australianos hablan del hands-off. Es decir, yo no te pongo las manos y haciendo movilizaciones y ejercicio vas a mejorar. Y bueno, pues yo estoy haciendo la especialidad en terapia manual, ¿no? Que es el hands-on. Es decir, cómo a través de las manos, los estímulos propioceptivos que hago y cómo los hago, mejoro y potencio las capacidades del ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy en ello. Ahora trabajo en una clínica privada y también hago visitas domiciliarias pues, a pacientes con alteraciones neurológicas y alteraciones de la funcionalidad y discapacidad, o sea, y diversidad funcional, pues para intentar ayudarlos un poquito. Y pues nada, un poquito eso, daros un poquito la visión y eso, que intentéis investigar un poquito todo en lo que vayáis a meter o todas las opciones que tengáis, porque realmente yo encontré la vocación donde no pensaba que la iba a encontrar. Así que eso, un poquito, ya está, yo creo. Muchas gracias, Andrea. Ha estado fenomenal, de verdad que sí. Y yo he aprendido también mucho de cosas que no sabía, que también a todos nos aporta. Pues dejo pasar a la siguiente. Gracias. Hola, creo que soy yo soy Carmen Ovejero, soy investigadora y profesora, pero bueno, os cuento un poco el camino que he hecho para llegar hasta aquí.
A mí me interesaba muchísimo la ciencia ya a últimos estadios en los últimos años de instituto. Pero tampoco tenía muy claro qué carrera elegir y demás, me llamaban la atención varias. Y sí que me hace mucha gracia que también me intentaron aconsejar y ayudar a tomar la decisión mejor para mí, pero y todo el mundo me decía que por qué no me metía a medicina, porque como tenía muy buenas notas, pues tenía que aprovechar las notas medias para hacer la carrera de medicina, pero yo no me veía de médico. Me interesaba mucho la medicina, pero desde el punto de vista de entender las patologías para poder curarlas. Así que al final no me dejé influenciar, menos mal, y decidí que me gustaba mucho la química y que iba a empezar a estudiar química, porque al final, por aquel entonces no había carrera específica de bioquímica, sino que era una especialidad de química, así que dije, me llama más la atención la química, empiezo por ahí, si más adelante puedo hacer bioquímica, estupendo, y si no también la química es una carrera que me gusta. Desde el principio también la investigación me llamaba muchísimo la atención y tuve la suerte de tener una beca de excelencia que me permitió hacer una estancia en segundo de carrera en un laboratorio de química analítica. Y me gustaba mucho, pero no veía que dedicarme a ello toda la vida pues no me llamaba mucho la atención. Y me dieron la oportunidad de hacer una estancia en un laboratorio en unas prácticas de empresa, pero que también hacen investigación en LGC, en Inglaterra. Y sí que todas las preguntas que estaban estudiando un compuesto anticancerígeno, pero bueno, analizándolo desde el punto de vista de la química analítica, y todas las preguntas que les hacían al final era ¿cómo afecta este compuesto al organismo? Todas eran relacionadas con la bioquímica. Así que ya cuando pude decidir me pasé a bioquímica. Estuve también colaborando en distintos laboratorios y probando en distintas investigaciones pues, de bioquímica de proteínas, la química del cáncer, laboratorios del CSIC, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, y también el último año de carrera tuve una beca Erasmus y estuve colaborando con un laboratorio de biología molecular. Pero una de las asignaturas que dieron era la neurofarmacología. Y me llamó tanto la atención que dije, esto sí que me llama para investigar. Así que después empecé un doctorado en el Instituto Cajal de Neurociencia y el proyecto era de investigación básica en un tipo de neuronas con doble contenido de ADN, que no se sabía muy bien si eran buenas, si eran malas, y qué hacían. Y la verdad es que me gustó muchísimo la experiencia. También en ese tiempo tuve la oportunidad de hacer una estancia en Estados Unidos, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y al final después pasé a hacer una estancia postdoctoral, bueno, defendí mi tesis en 2013 y estuve un tiempo en la Universidad de Valencia investigando en células madre cerebrales y después me incorporé en 2016 a la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital de la Princesa, donde cambié totalmente de campo, hice investigación un poquito más aplicada, en la que buscábamos marcadores genéticos de respuesta a fármacos. Cuando ya me dieron la oportunidad de solicitar mis propios proyectos para dirigirlos yo, siempre la neurociencia me ha tirado, así que busqué ese aspecto y he estado colaborando, estoy dirigiendo proyectos relacionados con la epilepsia, para entender los mecanismos moleculares que hacen que pacientes con epilepsia, algunos de ellos no se puedan curar bien con fármacos, sino que les tengan que operar. Así que eso es un poco uno de los proyectos que estoy llevando ahora.
Y durante ese tiempo también dirigía trabajos de fin de máster y algunas tesis, y descubrí que también me llamaba la atención la docencia, que me gustaba enseñar. Así que el año pasado, en septiembre, me incorporé a la Universidad San Pablo CEU, en la Facultad de Farmacia, en la que además de investigar, me he incorporado a un grupo de investigación y sigo dirigiendo proyectos en neurociencia, de epilepsia y demás, y colaborando con otros proyectos de mis compañeros. También doy clases en la universidad. Así que un poquillo eso es lo que os quería compartir. Sí que de pequeño consejo sí que me gustaría decir que, como han comentado mis compañeras, que probéis distintos aspectos que os puedan llamar la atención, que también decidáis un poco en función de lo que más os gusta, lo que más os llama, las experiencias de colaboraciones en laboratorios o en prácticas de empresa, un poco la oportunidad que tengáis, porque ahí es cuando vais a decidir si os gusta o no la investigación. A mí me encanta y sí que es un camino muy duro, hay momentos en los que dan ganas de dejarlo, pero ese momento en el que has descubierto algo, has encontrado algo que puede en un futuro ayudar a los pacientes, da una sensación tan estupenda, es una sensación increíble. Así que a mí me sigue mereciendo la pena y quiero seguir investigando. Además de la docencia que me encanta, pues quiero seguir compatibilizando esas cosas. Pero que no os dé miedo tampoco, sobre todo cuando estáis cursando la carrera, además, probar distintas cosas y equivocaros y tener la opción de rectificar después el camino. Si es que no es el camino que habéis elegido el adecuado, cambiarlo, porque hay muchas formas al final de llegar al mismo punto y podéis crear vuestro propio camino y descubrir otros nuevos. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Es que aquí nos hemos desconectado porque hemos tenido un problema de volumen y estábamos intentando arreglarlo y, bueno, hemos tenido un pequeño incidente, pero la parte que yo creo que hemos conseguido ir casi todo, muchísimas gracias. Pero sí que quería comentaros por qué nos habíamos desconectado, estábamos intentando arreglarlo. Pues muchísimas gracias. Creo que queda Celia por intervenir y luego ya pues hacemos una ronda de preguntas, que siempre se dice por parte de los alumnos, y en cualquier momento que queráis intervenir o decirles cualquier otra cosa más, pues perfecto. Venga, gracias. Hola, bueno, pues yo soy Celia. Yo no estudié en vuestro cole, pero he estado allí un par de veces ya visitándoos. Y yo estudié físicas también, igual que Sonia. Yo estudié en la Autónoma, estudié la misma especialidad que ella, solo que la Autónoma se llama de otra manera. Yo estudié lo que la Autónoma se llama física teórica y que allí vosotros en la Complu la llamaban fundamental. Entonces, a mí desde siempre me ha gustado la ciencia, pero me gustaba toda la ciencia, me gustaba la biología, me gustaba la física, me gustaba también, en algún rato pensé, bueno, pues estudio medicina. Y luego, como yo tenía muy buenas notas, todo el mundo me decía, no, pero tú lo que tienes que hacer es una ingeniería. Y yo pensaba, ya, pero yo quiero hacer físicas. No, pero la ingeniería, ¿qué vas a hacer con la física? La física no da trabajo. Pero bueno, al final no les hice caso y estudié física. Estudié física teórica en la Autónoma. Yo a lo que quería dedicarme en realidad era más entre cosmología y astrofísica, no tenía claro. Entonces, estudié toda la parte más teórica en la Autónoma. Yo hice física teórica, pero enfocada hacia cosmología, y luego hice el doctorado en astrofísica. Entonces, en astrofísica hice una cosa como más aplicada, más observacional. Yo realizaba observaciones sobre todo de sistemas que tienen estrellas y agujeros negros, y luego intentábamos hacer como un modelo de la física de esos objetos. Intentábamos explicar cómo funcionan. Entonces, utilizábamos observaciones de telescopios en tierra, pues igual íbamos a Canarias, a algún observatorio en Chile, y hacíamos las observaciones y luego volvíamos al lugar donde yo estaba trabajando, en Madrid, e intentábamos explicar por qué habíamos observado lo que habíamos observado, ¿no? Intentar explicar la física de lo que estaba pasando en ese objeto para que emitiera el tipo de luz que estaba emitiendo.
Y la verdad que esa parte me gustó mogollón, a mí me encantó investigar. Es verdad que muchas veces no salen las cosas, que tú de repente tienes ahí un espectro, intentas explicarlo y no hay manera con la física que se sabe. Pero bueno, era una parte así como muy, muy bonita y que me gustaba mucho. Cuando acabé el doctorado hice lo que se llama un postdoc, que es otro contrato de investigación donde pasas 2 años, te sigues formando, sigues investigando, sigues pues aprendiendo más. Y luego, en vez de seguir con una carrera puramente científica, ya me pasé a una carrera que tiene una componente más aplicada, pero a la que también me dejan dedicar parte de mi tiempo a investigación. Entonces, yo ahora trabajo en la Agencia Espacial Europea, que es así un poquito como la NASA europea. Es una agencia donde los países europeos ponen dinero. No son todos los países de la Comunidad Europea, son otra serie de países, no tienen por qué estar todos los de la Comunidad Europea, pero muchos sí. Y entonces una serie de países que ponen dinero para para financiar proyectos de investigación, pero desde el espacio. Entonces, pues la Agencia Espacial Europea tiene proyectos de observación de las estrellas, tiene misiones puramente astrofísicas, tiene también misiones de observación de la Tierra, misiones climáticas, y también tiene algún proyecto de comunicaciones. Entonces yo estoy trabajando ahora mismo en 3 de estas misiones, dando soporte científico a las misiones. Trabajo en 2 que son más de rayos X y rayos gamma, que se llaman Integral y XMM, y entonces estas misiones observan objetos que emiten rayos X y dan a otros científicos el tipo de datos que yo utilizaba cuando hacía mi tesis. Y entonces ahora el trabajo de analizar esos datos, pues los tiene otra gente. También yo tengo trabajo de analizar datos, porque también yo pido mis propias observaciones. Pero digamos que ya no me dedico 100% a ciencia, que hago otras cosas más. Y luego doy un poquito de soporte también a otra misión de búsqueda de exoplanetas, que ahí no es mi especialidad, pero también con la experiencia que tengo en observaciones, pues tengo algo que contribuir. Y nada, la verdad que me gusta mucho, o sea, es un trabajo muy chulo y yo creo que si os mola la física, la astrofísica o incluso cualquier otra carrera en las que os digan que no hay futuro, si de verdad es lo que os gusta, hacedlo porque sí que hay futuro, incluso donde menos te lo piensas. Yo cuando estaba en la facultad yo nunca pensé que iba a acabar en la Agencia Espacial Europea, o sea, eso te suena como... Y al final hay posibilidad, o sea que hacedlo. Y nada, yo creo que ya no tengo más que contaros. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Si alguna quiere añadir alguna cosilla más. Irene. Sí, yo quería añadir una cosa, pues aprovechando la intervención de Celia, nuestro principal cliente en la empresa, ¿vale? O sea, yo trabajo como ingeniera, es la Agencia Espacial Europea. Entonces nosotros somos, por así decirlo, los que fabricamos esa infraestructura que luego se manda al espacio para permitir esa búsqueda de pues, exoplanetas o, bueno, dependiendo de las misiones. Y nada, al final la parte de ingeniería quizás está más relacionada con lo que es tocar el producto, que a mí me gusta cacharrear, me gusta ver las cosas y por tonto que suene, romperlas, porque al final tú tienes que demostrar que eso cuando esté en el espacio no se va a romper. Y es mucho el trabajo de un ingeniero el demostrar a tu cliente, que en este caso es la Agencia Espacial, que eso va a seguir funcionando en un futuro y bajo las condiciones que tienes en el espacio, que tienes que recrearlas, que no tienen nada que ver con lo que ves en la Tierra. Tú al final en el espacio estás en vacío, tú al final vas a tener unos gradientes térmicos que puedes tener en un mismo satélite desde más 150 grados a otra punta del satélite menos 120 grados o cosas similares, que tienes ahí un cambio de temperatura muy fuerte que en la Tierra no estás acostumbrada a experimentar y tú tienes que diseñar acorde a esto y luego reproducirlo en ensayos en la Tierra y ver un poco eso es mucho la labor de un ingeniero. Entonces, quizá no es algo tan teórico como mis compañeras en física han estado mencionando, pero sí que tiene la parte bonita de que realmente estás viendo algo
que va a mandarse al espacio, que va a estar ahí volando. Y a mí eso es algo que cuando entré en la empresa me fascinó. Decir que algo que estás fabricando va a estar a miles de kilómetros de la Tierra, me parece una pasada, la verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna intervención más que queréis, algo que queráis más comentarles? ¿Les pasamos el turno de pregunta? ¿Sí? Perfecto. Un momentito porque es lo que estaba intentando comentar por el chat, pero como lo estaba haciendo aquí abajito, pues algunas cosillas las he cambiado. Son 6 clases las que están conectadas y estamos en sitios distintos, pues con el tema del COVID este año ha sido más complicado gestionar esto, ¿vale? Entonces vamos a intentar no solaparnos, que no se nos acople ningún micro, ¿vale? Entonces lo que estaba indicando en el chat, que es ahí donde me estaba guiando un poco, que quien quiera preguntar que levante la mano, habrá micro y si vemos que se solapan 2, pues simplemente paramos alguno y, ¿vale? Perdonar un poquito esta gestión, pero este año pues tiene que ser así, ¿vale? Cada uno está en su aula y... Venga, yo voy a aprovechar que estoy con los de bachillerato de ciencias y seguro que hay alguna pregunta. Voy a dar un poco la vuelta. Esperar, que hay alguna... Ahí. María José, creo que querías intervenir. Pues aprovecha. ¿Puedes poner micro, María José? Si cierro esto no hago nada, ¿no? Sí, eso. Cierro. María José, no te oímos. ¿Qué? Ah, que lo escribe. Ah, vale, perdón, pues lo leo. Hola. ¿Se oye? ¿Se oye? No sé, ¿se oye? Sí, lo oímos. Cierro yo el micro. Se están riendo porque he dicho, habla María José y había apagado el micro. María José, abre el micro. Toda una experiencia, nunca lo habíamos hecho así. ¿Se oye? Ana, ¿se oye? Sí. Ah, sí, se oye, hombre. Para Blanca, una pregunta para Blanca. A ver. ¿En qué consistían las prácticas que hiciste de bioneurología? Pues fue para una asignatura, bueno, que tenía un nombre un poco largo, era neurofisiología molecular y celular o algo así. Era una asignatura en la que estudiábamos las corrientes eléctricas que se transmiten de una neurona a otra, porque la transferencia de información en el sistema nervioso trabaja así. Son neuronas que están conectadas entre ellas y que se pasan entre ellas señales eléctricas. Entonces, esas señales eléctricas se pueden medir y se pueden estudiar muchas cosas alrededor de ellas, de la forma que tiene la onda que se transmite y se pueden estudiar también alteraciones. Entonces, las prácticas de esa asignatura consistían precisamente en intentar medir esas corrientes y, bueno, la idea luego además era utilizar pues, distintos fármacos que se utilizan en áreas muy distintas para ver cómo afectaban a la transmisión de estas. Entonces, usábamos un modelo que era el crayfish, se llama, que es como un cangrejito de río, es como una langosta así súper chiquitita, porque resulta que es un modelo en el que es muy fácil, más o menos, medir la parte donde la neurona conecta con el músculo. Entonces, la idea era, con una especie de agujas de cristal, medir esa y con un aparato bien puesto al lado, medir la corriente eléctrica en la neurona cuando se estimula y la corriente eléctrica después en el músculo. La verdad es que fueron unas prácticas muy curiosas porque yo nunca había trabajado con nada que no fuese una célula o una bacteria, entonces ya trabajar con un cangrejito así, por pequeño que sea, ya era un cambio importante para mí. Y bueno, era
había que hacerlo con mucho cuidado porque, para empezar, pues la disección del pobre animalillo la tienes que hacer con mucho cuidado para no dañar el axón, ¿no? Que es el tubo el axón de la neurona con el que estás trabajando. Y luego poner bien la aguja donde es, sin que se te rompa y demás. Entonces, bueno, consistieron en eso. No llegamos a la parte de poder probar fármacos y demás porque bueno, era la primera vez que trabajábamos con estas técnicas que se llaman de electrofisiología y ya os digo, solo el conseguir medir el potencial, la onda en la neurona y luego en el músculo ya fue toda una odisea, por lo menos para mí y para mi compi. Así que, bueno, en eso consistieron más o menos. No sé si lo he dejado claro. ¿Vale? Sí, vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Gracias por preguntarme. Chicos, Sara. Pregunta. Bueno, tenemos una alumna aquí en clase que está en primero de bachillerato y estaba preguntando estos días y le dije, espérate un minutito que llega el viernes, ¿no? Estaba preguntando por la carrera de físicas, ¿vale? Por los estudios de físicas y especialmente, Sara, ven para acá. Es que no sé, es que esta clase es muy grande. Los que habéis estado en el cole, ahora mismo es el laboratorio de tecnología, que es donde hemos tenido que habilitar este año las clases de bachillerato. Sara, ¿qué quieres saber? ¿Qué te gustaría saber? Aprovecha. Me gustaría astronomía y todo eso, pero no sé si tengo que estudiar pues, una carrera de física o Bueno, necesito un poquito que la orientéis, que aprovechemos un poco, que estáis aquí todas mujeres y encima hay dos de física, que la orientéis un poquito sobre la carrera de física, ¿vale? Sobre un poco qué trayectoria podría seguir, qué salidas tiene, qué manera de gestionar un poquito su formación. Sois dos, con lo cual os podéis turnar un poquito y complementar, obviamente. Vale, a ver, empiezo yo, por ejemplo. Lo primero, si escoges la carrera de físicas, algo que me gustaría transmitirte es que no vas a tener problema en encontrar trabajo. Que te digan que físicas no tiene salidas es una auténtica mentira. Quien te diga eso está totalmente equivocado. Hay salidas además de todo tipo. Si no sé qué es lo que te llamará más la atención, porque dentro de físicas, claro, físicas es amplísimo. Hay pues ramas súper aplicadas, ramas súper teóricas, puedes acabar estudiando meteorología, puedes acabar estudiando pues cosas de nuclear, física, matemática, y entre ellas obviamente hay relaciones, pero son cosas súper distintas. No sé si sabes qué te llama exactamente la atención. ¿Algo especialmente? Creo que tienes que encender el micro para... Pues la astronomía especialmente. A mí, por ejemplo, la cosmología es algo que me parece chulísimo. Si es lo que más te llama la atención, creo que voy a dejar más hablar a Celia, porque es la que más idea tiene de este campo, porque yo me he especializado más en estructura de la materia. También te diría que muchas veces en la carrera entramos con una idea como súper fija de lo que queremos estudiar. A mí me llamaba muchísimo también la atención la cosmología, y luego la nuclear me encantó y he acabado trabajando en esto. Pero voy a dejar hablar a Celia, que va a tener más idea de aconsejarte si quieres hacer algo relacionado con astronomía. Claro, pues si quieres estudiar astronomía, claro, físicas es tu carrera. Si quieres la parte más astrofísica, luego ahí sabes también que en matemáticas hay una especialidad de astronomía, pero lo que es la parte de entender cómo funcionan los objetos, la física de los objetos la estudias en físicas. Entonces, donde yo estudié, en la Autónoma no había astrofísica como tal, como especialidad. Había más física teórica. Yo cogí las asignaturas de teórica más orientadas hacia cosmología y luego tenían alguna optativa de astrofísica. Pero yo estudié en el plan antiguo, ahora el plan nuevo no sé cómo es. Y luego, pues, sí, te haces un doctorado si quieres seguir profundizando en el conocimiento. Luego tienes un montón de opciones de trabajo
tanto puramente investigadoras, que es verdad que es una carrera más dura porque no tienes como una proyección de contrato a largo plazo, siempre tienes que andar buscando financiación, buscando proyectos, buscando nuevos contratos. Igual tienes contrato por un par de años, luego hay que buscar otro. Entonces, esa parte pues es dura y hay que valorarla. O si no, luego puedes optar a cosas así como un poquito más, menos puramente investigación, pero también con componente de investigación, como es lo que hago yo, de dar soporte a misiones espaciales, pero también puedes trabajar dando soporte a telescopios en tierra. Tienes opciones de trabajo en Canarias, en observatorios en Chile, en Hawái. O sea que depende de qué es lo que más te guste a ti. Si quieres hacer puramente investigación o quieres hacer algo relacionado con astrofísica, pero también con una componente igual más técnica. Y yo creo que lo bueno de escoger una carrera como físicas es que si después decides que de repente pues la astronomía pues no te gustaba tanto, pues no pasa absolutamente nada, porque desde físicas yo tengo compañeros ahora trabajando en bancos, en consultoras, en cosas que no tienen nada que ver con la física, igual que tengo un montón de compañeros dedicados a la investigación. Y esto también hay una cosa que me parece especialmente importante cuando vas a elegir un trabajo, y es que también depende un poco del estilo de vida que quieras tener. Porque si te gusta mucho el trabajo, pero no te gusta el estilo de vida, como decía, por ejemplo, Irene al principio, pues no acaba siendo compatible. Y en la investigación no hay demasiada estabilidad dentro de España, por lo menos dentro de lo que yo conozco. Efectivamente tienes que estar consiguiendo un contrato detrás de otro. No es como un trabajo en un banco, que tengas un contrato fijo, que puedas pedir una hipoteca a los 26 y sepas que te la van a conceder. No funciona así, por desgracia. Igual las cosas cambian dentro de unos años, eso ya no lo sé. Entonces, eso es algo que decidiréis dentro de unos años y que ahora os da un poco igual, yo creo, porque lo que tenéis que hacer es elegir la carrera que más os llame la atención. Así que, pero bueno, para que lo tuvierais en cuenta, que el estilo de vida también va a ser una componente bastante grande en el trabajo que elijáis. ¿Más o menos? Sí, muchas gracias. Convencidísima, ¿no? Que vas a hacer físicas. No, esa no te Sí, lo estaba comentando estos días. ¿Alguna pregunta más, chicos, en otras clases? ¿Sí? Vale, Pilar, en la clase que estés, por favor, conecta tu micro y los demás los cerramos. Vale, sí, yo tenía una pregunta para Andrea, porque me interesa mucho el campo de la fisioterapia y quería saber un poco el proceso de rehabilitación del paciente y los ejercicios correctivos que se le explican para poder mejorar sus condiciones. Vale. Si nos puedes explicar un poco sobre este tema, pues... Vale, a ver, has tocado mi especialidad, que es terapia manual, ejercicio terapéutico. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que somos los entrenadores de los pacientes, no entrenadores de sanos. Entonces, también depende un poquito de qué paciente. Es decir, no es lo mismo tratar a una persona que tiene una lesión en la rodilla o un ligamento cruzado roto que a una persona a lo mejor oncológica, que también vamos a hacer ejercicio de otra manera. Entonces, la prescripción del ejercicio, además ahora está súper de moda en la investigación, ¿no? ¿Qué protocolo vamos a seguir? Pues bueno, hay guías de práctica clínica en cuanto a la carga del ejercicio o depende de la lesión que te hayas hecho, pero sobre todo luego no es tan difícil, porque cuando lo ves en la investigación y tal, parece como súper tocho, pero luego en realidad es tener claro la función del músculo, qué se pone en tensión, qué no se pone en tensión, si has hecho una cirugía. Tener claro qué es lo que no quieres estresar para que no se me jorobe, por así decirlo, la sutura que has hecho y ver qué realmente tengo que potenciar para que la función sea buena. Es decir, lo que tú quieres es rehabilitar la función. Primero depende un poquito de la lesión, ¿no? Pero primero siempre vamos a ir, así en general, baja velocidad, baja carga y pues con musculatura pues en concéntrico, bueno, pero es que eso al final es bueno. Primero poquito, baja velocidad, baja carga y luego iremos incrementando la carga poco a poco
y luego ya, al final del todo, ya la hipertrofia. Pero luego ya de lo de la hipertrofia, ya cuando ya están sanos, ya eso ya no es nuestro campo. Entonces, bueno, el ejercicio terapéutico mola mucho. Lo único es que, bueno, ahora está muy de moda lo de la terapia manual. Muchas veces tenemos que manipular un poquito el músculo, darle un pequeño estímulo de normalización de tono o de lo que haya pasado y luego ya utilizar el ejercicio terapéutico. Pero la verdad es que es un campo muy chulo. No sé si he respondido, no lo sé. Sí, también tenía otra pregunta y era si había ocasiones en las que habría que implementar cirugía o algún tipo de rehabilitación más concreta. A ver, cirugía nosotros no hacemos, gracias a Dios. Pero sí que hacemos fisioterapia invasiva. Fisioterapia invasiva, pues está lo que... ¿Habéis visto alguna vez la punción seca? Pues es una intervención, o sea, no es intervención, es al final el estímulo un poquito más interno de la musculatura superficial, aunque de la interna hay gente que se atreve, pero no hay tanta evidencia, para estimular y normalizar el tono para que luego tú el ejercicio tenga más calidad. Punción seca. Luego hay fisioterapia invasiva donde ponen puntos en puntos motores o puntos gatillo y luego les meten corrientes. O luego también hay galvánica, también, o sea, todo con punción. También le meten corriente galvánica, o sea, puedes ir variando un poquito. Pero sí, pero tanto como abrir en canal no. Siempre pincharemos y meteremos o corrientes o lo moveremos o algo, pero nunca vamos a ni hacer sangre ni nada. Vale, pues muchas gracias. Ya está. Nada. Vale. ¿Puedo preguntar yo otra? Sí, solamente un momentito. Tenemos aquí a alguien en el cole que está haciendo sus prácticas, ¿vale? Y no sé si quiere saludar o si le estoy pidiendo yo que salude. Así que ven para acá. ¡Hola! Hola, hola. Qué bien hablas, Andrea, hija, de verdad. Es maravilloso. Gracias. Bueno, para los que no la conozcáis, yo soy una alumna también del cole que está haciendo sus prácticas en psicología y bueno, es como el punto de encuentro, ¿no? Es bonito veros aquí a todas. ¿Alguien más? Mira, y Eva también está saludando desde ahí atrás. Bueno, chicas, que sois unas cracks. El año que viene confiemos en tener otro formato, ¿vale? Pero vamos a aprovechar todo lo que podamos este año. ¿Alguien más que ha pedido una intervención en alguna clase, verdad? Vale, pues lo mismo. ¿Apagamos los demás? Hola. Hola. ¿Se escucha? A ver, vamos a ver. Silencio, por favor. Yo tenía una pregunta. A ver, el COVID tenía que salir. Y a lo mejor, hombre, es muy sencillo responder porque soy de sociales y no manejo mucho. Pero tengo curiosidad por el tema de las cepas, si hay alguna diferencia entre una cepa y una mutación. Luego, cómo muta el virus. Y luego se habla de que, por ejemplo, las últimas cepas, no sé si es una molécula o qué es, que se llama ERICA, y esta lo que hace es como confundir a los anticuerpos y no lo identifica bien el cuerpo. Y no sé si me entendéis, a ver. Que a lo mejor estoy soltando aquí muchas cosas y todavía no habéis pedido preguntar. Creo que lo que Marco quiere decir es que se arrepiente de no haber cogido biología. Y yo aprovecho para mandar un abrazo a mis alumnas, ya que andamos por aquí. Yo me atrevo a contestar, digo, si alguna luego quiere aportar. Con el tema de las mutaciones, ¿qué es una mutación? Al final, una mutación es un cambio en los genes, ¿no? Que los genes contienen toda la información para producir proteínas, ¿vale? Eso en una célula, ¿no? Un virus, al fin y al cabo, es lo mismo, ¿vale? Pero realmente un virus es un trozo de información genética, ¿vale? Que lo único que quiere es seguir produciendo copias de sí mismo y para eso utiliza la maquinaria de nuestras células, porque no tiene maquinaria propia. Eso es al final lo que es un virus. Nuestro cuerpo puede sufrir mutaciones, es por ello que no somos todos iguales, ni nosotros, ni el resto de seres vivos.
con los virus pasa igual. Al final, el gen está compuesto, digamos, son unos nucleótidos y hay distintas letras. Están sujetos, como cualquier sustancia química, a reacciones que lo pueden alterar. ¿Vale? También en el proceso de generación de esas copias que necesita el virus se pueden producir errores. Al final es un copy-paste y las maquinarias celulares no son perfectas y se pueden producir errores. Es por ello que surgen mutaciones. Y eso pasa también con el COVID. También hay otra cosa que hay que considerar y es la evolución, ¿no? Al final hay una selección de las variantes, estoy hablando en seres vivos, pero también incluyo virus, que les permite, o sea, si hay, digamos, dos que son diferentes, pero una tiene más probabilidades de sobrevivir, obviamente es la que va a perdurar. Esto es lo que está pasando con las nuevas cepas del virus del COVID, que ¿por qué están ahora aumentando tanto? Porque pueden infectar más. Han sufrido una mutación que permiten que entren más fácilmente o que sean capaces de contagiar más. La verdad que ahora, o sea, estoy con otras cosas del COVID, no estoy tan al día de cuál es la mutación concreta de cada cepa, pero creo que esa es un poco la idea. Y ahora el miedo que hay con todas estas nuevas cepas también es que los anticuerpos no sean capaces de reconocerlas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos están diseñados de nuestro cuerpo para reconocer regiones concretas del virus. Si el virus ha cambiado una de esas partes que reconoce el anticuerpo, ya no lo va a poder reconocer y no es capaz de eliminarlo. Hemos desarrollado ahora, hasta la fecha, y aprobadas 3 vacunas y claro, ahora el miedo es que no solo que la gente que ya lo ha pasado no pueda volver a infectarse con las nuevas cepas, sino que también todas estas vacunas que se están dando ahora no funcionen. Se han estado probando y hasta donde yo sé, por ejemplo, la variante de Reino Unido sí que es eficaz, las vacunas y la gente que ya lo ha pasado, los anticuerpos también funcionarían, pero hay bastantes dudas con la cepa de Sudáfrica. Y otro problema de todo esto es por qué están surgiendo todas estas mutaciones y es porque nos seguimos contagiando. Realmente, al final, hay 2 cosas. Obviamente es súper importante vacunarse, pero también frenar los contagios porque si damos más tiempo al virus a que continúe dividiéndose, ¿no? Hay más probabilidades de que se produzcan estos errores y que acabemos seleccionando los que le permiten sobrevivir al virus, ¿no? No sé, espero haber contestado a la pregunta de manera sencilla. Sí, más o menos sí. O sea, gracias. Hola. ¿Puedo preguntar, no? Vale, pues que al especializarte y hacer el doctorado, al ser un campo tan amplio y tener cosas tan específicas en las que poder hacerlo, ¿cómo sabes o decides lo que quieres hacer teniendo tantas variantes de lo mismo? Si os parece, contesto, si queréis contesto. A ver, a mí me vino muy bien hacer prácticas durante la carrera, ir mirando distintos grupos de investigación y distintas áreas para decidir luego la que más me gustaba. Porque como bien dices, como es un campo tan concreto, te da miedo de empezar y decir, bueno, pues esto que no es lo mío. Así que también, una vez que empiezas el doctorado, si no te acaba de convencer el tema, te puedes cambiarlo. Incluso en la misma disciplina, así que tampoco es tan problemático. Pero todas las oportunidades que tengáis de familiarizaros con un nuevo tema os van a venir muy bien, interesados un poco lo que se hace en cada sitio, os van a venir muy bien para tomar esa decisión, porque son bastantes años. Así que toda la información que tengáis de antes os va a venir muy bien. O con pequeñas prácticas además. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, muchas gracias. Yo eso quería añadir una cosa que es exactamente lo que ha dicho Carmen y creo que también es un poco lo que han comentado el resto de compañeras, que para eso, exacto, que es ir probando en las prácticas qué te gusta y qué no, pero que es que también puedes empezar la tesis y que no te guste.
yo empecé la tesis y la verdad que dije, me he equivocado de proyecto, no me gusta nada. Además es que, claro, yo lo he vendido como todo muy bien, pero es que es tal cual lo han estado contando luego mis compañeras, que es que el 90% del trabajo son fracasos y tienes que estar lidiando con ello constantemente. O sea, no es solo que el experimento no salga porque no sale o tu hipótesis es la contraria, es que también pues, te puedes equivocar y el equivocar puede ser que se te cae la placa al suelo y dices, pues, bueno, he tenido mal día, ¿no? Entonces, te puedes equivocar, pero siempre hay tiempo para cambiar. O sea, cuando puedes hacer la tesis en una cosa que no es lo tuyo, luego yo he descubierto que me ha gustado, pero me ha costado bastante tiempo, pero que podría haber acabado la tesis sin que me gustara y sé que tendría una segunda oportunidad. Y también, si incluso os estáis planteando ya saber si os gusta la investigación científica, por mi centro os digo 100% que se hace prácticas para estudiantes de la ESO y de bachillerato para que tengáis una experiencia en una semana para ver si os gusta y los investigadores, vamos, podemos ser doctorandos o incluso casi jefes, ¿no? Que te plantean un pequeño proyecto y tú, aparte de estar haciendo tu proyecto, ves pues cómo es el ambiente en el laboratorio, etcétera. Y eso en mi centro, en el CENIO, lo hacen, por si a alguno os interesa, pero es que estoy segura que esto en cualquier otro centro es contactar a alguien que os dé esa oportunidad, que los investigadores siempre están muy abiertos a facilitar a los estudiantes ese tipo de experiencias. Sí, ha sido muy buena aportación, Laura. Sí que en otros centros que no tienen nada que ver, tienes el programa El Cuarto de su empresa, que este año a lo mejor, no sé si se ha llegado a realizar por toda la cuestión de COVID, pero otros años se suele ofrecer pues a primeros de año y tienes la oportunidad durante unos días de ver un poquito cómo funciona la investigación o el trabajo en distintas disciplinas. Yo quería comentar que no me acuerdo muy bien si fue en primero o en segundo de bachillerato y no sé ahora con el COVID si se ha vuelto a hacer, tendría que mirarlo. Había un campus científico de verano al que yo me apunté, bueno, tenías como que pasar una prueba o algo así. Y creo que también tenían en cuenta las calificaciones de bachillerato y eso. Y yo conseguí entrar en un proyecto que era para estudiar una muestra de aire de Madrid, estudiar la contaminación que había pues en esa muestra, pero utilizando el acelerador de la Universidad Autónoma. Y la verdad que eso me sirvió para darme cuenta de que pues, me gustaba lo que hacían allí. Sinceramente, tú cuando vas en primer bachillerato tampoco te enteras un montón de lo que están haciendo allí, porque no tienes los conocimientos necesarios para entender todo lo que están investigando. Tú vas allí y más o menos pues ven que están cacharreando un poco, estás cacharreando un poco, estás haciendo cosas con el ordenador y dices, ah, pues está chulo. Y dices, pues mira, pues voy a tirar por aquí. O lo contrario, puedes decidir que no te gusta. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Lo que tenéis que hacer es probar y no tener miedo a equivocaros, porque es que os vais a meter en un montón de sitios y es que eso es lo que os va a servir para decidir, porque no lo vais a saber así por ciencia infusa, porque os puede llamar mucho la atención una cosa cuando la estáis estudiando, porque estáis cogiendo el libro y estáis diciendo, esto es maravilloso, pero la investigación sobre esa materia no tiene por qué ser tan bonita o no tiene por qué adaptarse tan bien al tipo de investigación que vosotros queréis hacer. Así que probar, para mí creo que es lo mejor. Bueno, yo quería aprovechar, seguro que hay una preguntita más, si las hay yo me comprometo personalmente a recogerlas en las clases, a haceros un documento y haceros llegar las preguntas, porque la verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo, pero bueno, tampoco queremos entreteneros excesivamente y estaría escuchándoos muchísimo tiempo, pero hay una pregunta que tengo que haceros, sobre todo pues un poco dadas las fechas en las que estamos y lo que estamos celebrando, ¿no? Yo creo que al final cualquier divulgación que podamos hacer de la ciencia es, bueno, en fin, me parece maravilloso, ¿no? Y escucharos es lo mejor, yo les estaba diciendo ahora mismo a los de bachillerato, es lo mejor que van a escuchar en mucho tiempo, ¿no? Porque es tan directo y tan natural y tan abierto a lo que realmente ellos puedan ir preguntando en el tiempo que tenemos. Pero claro, hoy también procede preguntaros qué creéis que se puede hacer ante esa
brecha de género que sigue existiendo, ¿no? Que nos gustaría que no existiera, que yo hace poco pensaba que no existía y descubrí que sí existía, ¿no? Cada una habéis ido contando un poco vuestras experiencias en vuestros trabajos, unas la habéis sentido más, otras la habéis visto menos o sentido menos, pero sí me gustaría una pequeña rondita en cuanto a qué opciones veis vosotras o qué podemos hacer desde la educación, desde la sociedad, desde aquí nuestros futuros profesionales, porque serán futuros profesionales dentro de nada. ¿Qué podemos aportar cada uno, ¿no? ¿Qué soluciones podéis encontrar? Si queréis, podemos empezar un poco en el mismo orden más o menos, para que todas podáis hablar y cuando queráis. Bueno, a ver, esto quizás es una opinión un poco personal, o sea, sí que considero que hay bastante brecha. Por lo menos os comento un poco. En mi carrera, cuando yo entré, mi clase eran 80 chicos, más o menos, y éramos 5 chicas. Sí que es cierto que luego, a medida que han avanzado los años a lo largo de la carrera, conoces a más gente de otros grupos, porque al final nosotros entrábamos 600, 700 personas por año, y al final creo que el porcentaje estaba en un 30-40% de chicas. Habiendo estudiado fuera, me encontré que el porcentaje de chicas era incluso menor. Y luego en la empresa, pues la verdad es que tengo suerte, mi departamento está bastante igualado, mi jefa es mujer y lleva bastantes años a cargo del departamento y lleva varios departamentos en Europa. Entonces, a mí, yo lo que pienso desde mi experiencia es que lo que falta es más charlas de este tipo, Ana. O sea, creo que este tipo de charlas motivan, o espero que motiven más a tener modelos, porque tú al final hay muchas veces que es lo que te falta, el imaginarte tú en un futuro qué vas a hacer. Si tienes un modelo a seguir, yo creo que es más fácil a la hora de que se te meta eso en la cabeza, no sé, y que quieras llevar a cabo lo que te gusta. No se me ocurre mucho más que comentar al respecto. Yo es un poco la opinión que tengo, que a mí es como lo que siempre he notado que me ha faltado, el tener un modelo femenino a la hora de decir, nunca había conocido a nadie que estudiase lo mismo que yo siendo mujer, entonces no se veía tanto y me llama un poco la atención quizá. ¿Alguien más? Por turno o sin turno, tampoco os sintáis obligadas, pero me parecía bueno poderos pedir a vosotras vuestra opinión, que estáis ya en la vida laboral directamente ya. Vale, sí, bueno, continúo yo, si no. Bueno, yo la verdad, claro, va por campos. Creo que la brecha a nivel de mujeres-hombres, ¿no? Los ratios en biomedicina, al menos en mi campo, claro, somos mayoría mujeres, pero también hay que mirar en qué escala, ¿no? Porque si nos fijamos en estudiantes de doctorado, técnicos o incluso postdoc, vas a ver que hay una mayoría de mujeres, pero mayoría aplastante. En cambio, te vas a las posiciones de jefe de grupo y es exactamente inverso. Estamos en, pues a lo mejor te estoy hablando de un 80% de mujeres investigadoras y mujeres jefas, un 20%. La brecha está en llegar a las posiciones de poder al final, al menos desde mi experiencia y es lo que siento en mi campo. Creo que está cambiando a mejor, cada vez ves más mujeres jefas. Por ejemplo, la directora de mi centro es María Blasco, es una mujer. Ahí en mi centro hay un 40% de mujeres jefas. Creo que es una mejora con respecto a otros centros, pero aún así creo que hay mucho que hacer y creo que es mucho, por ejemplo, a nivel de legislación, porque creo que al final esto es un problema, o sea, es un problema en todos los campos y llega prácticamente en el momento de la maternidad. Muchas veces para las mujeres supone un parón en su trabajo que los hombres no sufren y eso a lo mejor es parte del problema de no llegar a las posiciones de poder o un machismo intrínseco en la sociedad. Pueden ser ambas cosas, ¿no? Y creo para mí también la clave es también tener referentes, porque yo la verdad me he dedicado a la ciencia, diría sin tener prácticamente ningún referente femenino. De pequeña, pues a lo mejor recuerdo pensar en Marie Curie, pero no se me ocurría ningún nombre de otra mujer científica. Luego más mayor, Margarita Salas, que es una científica española grandísima.
pero muy pocas. Y a lo largo, para mí me han inspirado muchísimo las mujeres jefas que he tenido. He tenido jefes, pero también he tenido jefas y creo que a mí me han aportado muchísimo más porque te ves más reflejada y por eso pienso que es importante. Y me suma a lo que ha dicho Irene, creo que desde la educación, pues hacer más charlas como estas para, no sé, para que veáis que podéis llegar a ello, ¿no? Y que haya un cambio de verdad, de que se vea pues que las mujeres hacemos ciencia muy buena. Y hay mujeres ingenieras y buenísimas, igual que cualquier hombre. Bueno, creo que me toca a mí. A ver, a mí para el acercamiento desde la educación estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Creo, de hecho, que una cosa muy importante, aparte de tener referentes femeninos científicos, que esto me parece también una clave, porque yo tampoco tenía demasiados referentes femeninos cuando entré a físicas. Una vez que ya estás en físicas, pues investigas un poco más, ves que está Liz Meissner, te mencionan a Emmy Noether y vas aprendiendo algunas referentes femeninas que te acaban encantando, pero creo que también hace falta referentes femeninas que no hayan sido las genias de su época, porque cuando tú entras a ciencia, tú no te piensas que eres aquí la genia que va a descubrir y que le van a dar el Nobel. También hace falta referentes científicas pues que no hayan sido la mejor de su siglo, porque también nos hace falta, vamos, yo cuando estaba en segundo bachillerato, cuando entré a la carrera, uno de mis miedos y por los que al principio descarté la investigación era, es que igual yo esto no se me da todo lo bien que debería, o igual no soy suficientemente lista para esto y debería dedicarme a otra cosa, no lo sé. Y ahí es cuando entran los referentes un poco más cercanos, ahí es cuando ha estado bien que hayas tenido igual profesoras en la universidad, pues más profesoras femeninas, más profesoras mujeres en la universidad y no tantos profesores hombres, por ejemplo, o jefas de proyectos de investigación que hayas podido tener durante prácticas, que no hayan sido todo hombres. Ahí es donde veo yo que hay una clave también importante en la cercanía. Y luego, por otro lado, pues creo que sí, que estas charlas son súper importantes. Y quería decir una cosa, un comentario. Yo creo también que para hacer ciencia, a veces desde bachillerato, estos cursos, yo tenía una idea bastante equivocada. Yo creía muchas veces que para dedicarse a la investigación, pues tú tienes que ser un coco, un genio, el genio de tu época, y no es así. O sea, trabajando duro puedes hacer muchísimas cosas y cosas de muchísima calidad, investigaciones de muchísima calidad, y no tienes que ser, pues eso, el mejor de tu promoción, ni tienes que ser un genio que abre el libro y pilla las cosas al vuelo. Si lo eres, genial, pero vamos, que no es lo necesario para hacer ciencia. Y creo que ya está. Bueno, ahora me tocaría a mí. No sé si puedo aportar nada nuevo a lo que han dicho mis compañeras. Yo creo que, bueno, como ha dicho Laura, en el campo de las biociencias, pues sí que somos muchas mujeres. Yo durante la carrera, la mayoría en clase hemos sido mujeres. Y bueno, un poco lo que comentaba ella, que sí que ves que en muchos puestos de la carrera investigadora somos mayoría y que de repente en los puestos pues ya de jefa, pues la cosa cambia un poco. A mí una cosa que me ha animado mucho durante la carrera, igual que comentaban ellas, es precisamente tener buenas referentes. A mí María Yáñez, que fue quien me tuteló el TFG, pues me ha inspirado un montón y además me parece una persona que valora muchas cosas que no siempre, que parece que a veces en investigación se olvidan, que es que no hace falta ser un coco, que no hace falta trabajar 12 horas al día, que puedes hacer investigaciones muy buenas y de muy buena calidad en un laboratorio en el que estás a gusto, en el que te llevas bien con la gente y que trabajas mucho y trabajas duro, pero que tienes una jornada pues razonable y que no necesitas ser un coco, sino trabajar duro y tener ganas de aprender, ¿no? Y bueno, eso, el tener referentes más allá de Margarita Salas o de las dos mujeres a las que han dado el Nobel de Química este año por el desarrollo de la tecnología CRISPR, tener referentes actuales y más cercanas
Bueno, ahora mismo con todo esto del coronavirus se están haciendo muy conocidas Isabel Sola y Margarita del Val, que siempre han estudiado estos temas de virus y que hasta ahora pues no parecían de tanto interés, ¿no? La ciencia básica también es importante. Y bueno, eso, el tener referentes, tener charlas y saber que la ciencia realmente es un campo para todos y para todas. Y ya está. Vale, pues ahora hablo yo. Bueno, yo sumarme un poco a todo lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Que, bueno, al final en la carrera tampoco notas una discriminación y, bueno, justo en mi curso fuimos más chicas que chicos, pero luego en cursos posteriores sí que hay mayoría de hombres en mi carrera, pero nunca he sentido ningún tipo de brecha ni nada. Es verdad que a nivel laboral sí que noto, sobre todo en los pacientes, una necesidad de explicarme y una necesidad de justificar mi validez todos los días, en comparación con mi jefe, pero yo trabajo con mi jefe y muchos bueno, con mi jefe como es alto, es fuerte y no sé qué, no hay que justificarse, pero yo tengo la necesidad todos los días, sobre todo con pacientes hombres grandes, de justificar que valgo y de justificar que yo puedo manejar un hombre de 200 kilos sin pesarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ahí hablar un poco de la educación que necesita un poco también a nivel general, a nivel de la sociedad para eso, porque pues eso, yo siento, y bueno, también lo comparten compis mías, ¿no? Que es como necesidad de estar justificándose y justificar lo que vales todos los días y que no lo hacen otros hombres como puede ser mi jefe. Y nada, no quería, o sea, me sumo a todo lo que dicen mis compis. Ahora me toca a mí, coincido con todo lo que han dicho mis compañeras. Sí que me vino muy bien he tenido mucha suerte con los jefes que he tenido y la mayoría de ellas han sido jefas. Y la primera jefa que tuve, que apostó por mí en un proyecto de investigación, consejos que me ha dado me han seguido sirviendo a día de hoy, que han pasado muchísimos años desde entonces. Y también la profesora de química que tuve en el instituto, que era maravillosa y que se pasaba tiempo conmigo en algunos conceptos un poco más abstractos que cuesta más comprender, te los explicaba de una manera que me despertó un interés en esa asignatura. Así que los referentes son fundamentales, ver también, incluir un poquillo más en los programas formativos, en los libros de texto, todas esas mujeres que se han quedado por el camino, que han contribuido de forma bestial a la ciencia y que se conoce solo a su marido o a su jefe o algo así, es necesario, antes o después. También ahora, gracias a que está saliendo tantos youtubers, instagramers y demás, hay muchos divulgadores y divulgadoras muy buenos que podéis seguir y que podéis ver distintos campos que os puedan llamar la atención y es gente más cercana. Y bueno, pues en el tema de que han comentado mis compañeras también, el mundo de sanitarios sí que es bastante común. Somos más mujeres que hombres, pero en los jefes de grupo, jefes de departamento y demás, sí que hay más hombres que mujeres. Por suerte está empezando a cambiar, tengo la sensación de que está empezando a cambiar y espero que cambie más en un futuro, pero bueno, por ahora no quería aportar nada más. Bueno, yo ya tengo muy poquito más que añadir porque se ha dicho casi todo, pero, por ejemplo, en espacio sí que el espacio es muy machista. El mundo de espacio es casi todo chicos, la proporción de chicas es muy baja y la proporción de mujeres managers es básicamente nula. Todos los puestos de poder lo tienen hombres. Y además, cuando eres chica tienes que estar continuamente demostrando cosas que a un tío se le dan por hecho. O sea, un tío que trabaja en espacio es listo. Una chica tiene que demostrar por qué está ahí, porque... O sea, como tienes que demostrar que no... Tú estás ahí por méritos propios, no porque nadie te ha enchufado y cosas de este estilo que los tíos no tienen por qué hacer. Entonces yo en mi trabajo sí que hay bastante machismo, hay desigualdad, hay un techo de cristal al que las mujeres no acceden y al que los hombres van por defecto. Y yo creo que
es algo que está ahí, que tenemos que cambiar. ¿Y cómo se puede hacer? Pues no lo sé. Yo creo que lo primero que hay que quitarse es la imagen de que una chica que quiere hacer ciencias es una friki empollona. No, o sea, no es así. A las chicas nos gusta la ciencia y no hay nada malo. Entonces, hay como que desmitificar un poco la ciencia y ver que es una cosa accesible a todos. Y lo que decían ellas es verdad, no tienes por qué ser Marie Curie. Marie Curie hay una de vez en cuando, pero hay un montón de trabajo creativo que se puede hacer también a un nivel más intermedio. Y ya está. Bueno, pues si no, bueno, sé que seguro podríais estar contándonos muchísimas más cosas, ¿vale? Es casi la hora de comer y tampoco queremos entretener mucho más. Bueno, ya os lo he dicho muchas veces, me resulta muy emocionante veros aquí a todas, cada una con su perfil, cada una con su experiencia y el tiempo que habéis ido participando en estas charlas o que habéis estado en el cole, ¿no? Y bueno, gracias. Ya os tomamos la palabra, ¿eh? Repetiremos esto más veces. Porque sí, estoy de acuerdo. Por la parte que me toca, que también he estudiado ciencias en mi espacio y en mi especialidad, pues sí lo creo. Creo que las ciencias son para las mujeres también, que tenemos nuestro espacio, que no hay más que veros como ejemplos de trayectorias diferentes y lo que os quedará por hacer, porque no ha hecho más que empezar. Y muchas gracias. Repetiremos más, habrá más. Y mira, están ahí me están escribiendo también al chat de los profes que están en otras clases, que espectaculares, que encantados. Y nos vemos en la siguiente. Voy a pasar a Mike, que quería despedir. Thank you very much indeed, Anna. This is fascinating. I mean, everybody has contributed so much to these last couple of hours, which have flown by. It's been really, really interesting. The two emotions I feel very proud and I feel very honoured. I feel very proud because, I feel proud of the school that we're in. I feel proud that we are giving our students these opportunities to listen to the people here that hopefully will become role models. These are people that perhaps you didn't have many role models, but our students perhaps do now have more role models, partly thanks to the people here sharing this opportunity. And obviously, I'm very proud of the former students of Laude Fontenebro that have started their journeys on their scientific journeys academically or through their careers in our classrooms with our teachers. And so it's a big thank you as well to all the teachers that have had an influence on your lives at Laude Fontenebro and at your universities as well, that have brought you to where you are at the moment. I also feel very honoured. I feel very honoured to be in the company of such marvellous women scientists that are sharing their experiences very openly, very honestly, and I think that's wonderful. And thank you for your time and the time that you've given up to be with us and to help our students, and hopefully give our students and the people sitting in those classrooms helping to break some of those misconceptions or barriers that maybe that you have faced. And obviously I would love that those difficulties evaporate altogether. I also think it's very, very interesting, and I hope all the boys and all the men who are listening also have paid particular attention. Also, just to the words of Celia at the end, I think these kinds of ideas that men often transmit to women, and that women feel that they really have to exceed other types of expectations, is really not fair, and we need to recognize that. And I think that the boys listening as well have a really big part to play
in the future of women and women scientists, and making sure that those kind of barriers don't exist. So it's with those emotions of being proud and being honoured, I'd just like to say a big thank you to our special guests. Thank you so much for sharing your experiences and helping our students. Goodbye to everybody. Bye-bye. Muchas gracias a todos, ¿vale? Que bajan al comedor y tienen que bajar ya, ¿vale? Entonces, bueno. Muchas gracias.